Este proceso que iniciamos ahorita de marca personal, les cuento que estuve mirando al detalle algunos elementos muy interesantes que se están trabajando al respecto. Y el común de los maestros no estamos posicionados en la línea de generar esa marca personal, pero también sí encontré que de manera indirecta lo estamos haciendo. Las comunidades nos están leyendo todo el tiempo, los estudiantes nos están leyendo todo el tiempo, y aunque de pronto no, puede ser no es el punto de partida de la pedagogía, sí me parece muy importante, y creo que hoy ustedes que están aquí se van a llevar algunos tips de verdaderos expertos que han venido trabajando desde su quehacer, desde hace mucho tiempo, toda esa línea de marca personal. Así es que, sin más preámbulos, vamos a empezar, vamos a presentar a nuestros invitados, específicamente con Laura Ayala, quien ha venido trabajando también la línea de gestión de proyectos con maestros y con comunidades. Laura es diseñadora gráfica con experiencia en dirección y ejecución de proyectos de comunicación, de educación y tecnología, especializada en gestión de comunidades, relacionamiento estratégico, dirección de portales de mercadeo digital y analítica de datos y producción de eventos. Y también se encuentra con nosotros Henry Chacón, también con un trabajo muy interesante acerca del desarrollo de negocios digitales, cofundador de Storydata, agencia digital especializada en tecnología y marketing, estrategia digital, con más de 15 años de experiencia en temas de emprendimiento digital, planner estratégico y creador de marcas digitales para startups y otros empresas, entidades y organizaciones aquí en Colombia. Entonces, arrancamos entonces con Laura. Laura, ¿qué le puedes decir a los maestros en relación al concepto de marca personal? Y de manera muy puntual, ¿por qué es importante que los maestros empiecen a entender esa línea de creación de marca personal? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Es un honor estar en este espacio. Me encanta volver a ver caras que hace rato no veía. Me encanta estar en la presencialidad. De verdad que el encontrarnos y el que ustedes puedan estar acá es una maravilla. Muchas gracias, Salomón, por este tiempo, y Henry, muchísimo gusto. Espero que tengamos una conversación bien amena. Bueno, primero quiero retomar un poquito sobre qué es eso de la marca personal y en qué momento apareció. Apareció en 1997, cuando un escritor de gestión empresarial dijo: oiga, ¿por qué no tomamos todo esto que sabemos sobre cómo las marcas y los servicios se pueden vender y de qué manera lo podemos usar, esas estrategias, para poderlas usar para los profesionales, para las personas de a pie? Ahí nace, se empieza a trabajar lo que es la marca personal. Entonces, ¿de qué manera nosotros como profesionales, en el caso de ustedes, que son educadores, pero en el caso de cualquier otro profesional, de qué manera yo puedo usar esas estrategias para vender, digamos, nuestros servicios profesionales hacia afuera, hacia un nicho de mercado? Entonces, si ustedes piensan como maestros investigadores o como maestros de aula, ¿de qué manera empiezo yo a identificar en qué soy muy bueno y en qué soy especialista? ¿Y por qué es importante tenerlo claro? Cuando nosotros tenemos una marca, lo primero que hacemos y lo primero que definimos es cuál es el nombre y cuáles son las características de esa marca. Yo estoy segura que ustedes saben cuál es su nombre, pero no estoy tan segura si ustedes saben y están seguros de qué nombre quieren que los identifiquen hacia afuera. Muchas veces nuestros papás fueron bien creativos y nos pusieron unos nombres así súper espectaculares. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy Laura Jimena Ayala Martínez, pero si ustedes me buscan, digamos, en las redes sociales y demás, siempre va a aparecer como Laura Ayala Martínez, ¿sí? Lo primero que yo tengo que hacer para empezar a manejar la marca es definir de qué manera quiero que otros me reconozcan, ¿sí? De qué manera y cuál es ese valor agregado, qué tengo yo para ofrecer. Estoy segura que ustedes como maestros tienen un tema que es específico, y yo creo que ahorita también va a complementar Henry dentro de lo que estoy hablando, y hay un montón de tips que vamos a ir trabajando para que lo podamos ir, digamos, como desagregando de a poquito. Pero es importante, ¿por qué? Porque estoy segura que todos queremos tener un mejor trabajo,
porque estoy segura que todos estamos aquí y nos formamos para ser mejores profesionales y para abrirnos en el campo laboral. Entonces, por eso es importante que los maestros y todas las personas empezamos a tener en cuenta la creación de marca. Gracias, Laura. El concepto de vender para los maestros y para toda la línea de la pedagogía, quienes estamos de pronto en estos procesos de investigación e innovación, es extraño. Me tomo la palabra, no generalizo, e incluso no nos gusta. Sin embargo, como lo decía ahorita, de manera indirecta estamos generando marca todo el tiempo. Estamos en una era digital, eso es ineludible. Y más allá del concepto de venta, creo que quienes están aquí, para Laura y Henry, son maestros que tienen muchísimo trabajo, más del que les toca. De hecho, pertenecen a un proceso muy bonito que se llama Maestros que Inspiran, y son de hecho los inspiradores de otros maestros de sus comunidades. En ese sentido, antes de preguntarle a Henry, Laura, ¿qué podíamos decirle a los maestros de esa marca indirecta que podemos estar creando incluso sin darnos cuenta? Yo creo que todos han escuchado el tema de que ustedes son influenciadores todo el tiempo y tienen más público que la mayoría de los influenciadores o los que quieren ser influenciadores en las redes sociales. Ustedes están todo el tiempo de manera pública trabajando con niños, con una comunidad educativa, con padres de familia, y es importante que tengamos en cuenta que todo el tiempo, desde el momento que salimos de nuestra casa, estamos trabajando en nuestra marca. ¿De qué manera nos estamos mostrando? ¿Con quiénes estamos trabajando? ¿De qué manera nos estamos relacionando? ¿Cómo nos están leyendo? ¿Sí? Siempre nos estamos poniendo etiquetas. En este momento yo estoy seguro que cada uno está creando una etiqueta de Henry, de Salomón, de Laura, porque todo el tiempo estamos poniendo esas etiquetas. Y la manera como nosotros nos estamos mostrando, de esa manera, si yo soy persistente en algo que yo haga, si un maestro es muy bueno en el aula, estoy segura que esa persistencia se va a reflejar en su comunidad educativa tarde o temprano. Entonces, como maestros, ustedes todo el tiempo están generando oportunidades para empezar a movilizar su propia marca. ¿Qué es ese sello? Es eso que los hace particulares a ustedes como educadores. Eso que los hace a ustedes cuando piensen, siempre que le preguntan a alguien, bueno, ¿quién te influenció? Yo no sé si ustedes han visto el video de Adele, donde la maestra, donde ella habla con la maestra y fue una persona que la influenció profundamente. Entonces, eso mismo, esa maestra dejó una marca en esa alumna. Y eso es lo que ustedes están haciendo permanentemente con sus alumnos y sus comunidades educativas. Entonces, todo el tiempo están... Así es, Laura. Y lo dice una persona que durante muchos años acompañó a los mejores maestros del país en procesos de investigación. Yo me imagino de haber recorrido el país de norte a sur, indagando sobre ese imaginario que tenían las comunidades de esos maestros que en determinado momento acompañaste con un trabajo muy especial. Y que muchos no creían tener cosas especiales. No eran conscientes de eso. No eran conscientes de eso. Entonces se los digo de verdad con conocimiento de causa que muchos de ustedes están haciendo cosas increíbles en procesos de investigación, en procesos, digamos, ya en acción en el aula, y que son cosas de las que otros pueden aprender a través de precisamente visibilizar su trabajo. Y pues eso, digamos que esto es toda una estrategia, no es solamente la presencia. Me quiero volver un poquito, Salomón, sobre lo que les dije de 1997, y quiero que piensen que en 1997 no habían redes sociales, digamos, en el boom que lo tenemos ahora. Entonces la marca personal no nace solamente a partir de lo digital, sino de todo lo que hacemos, digamos, a diario, que hoy en día se conecta, por supuesto, con lo digital y que nos abre unas puertas increíbles, pero realmente lo que hacemos a diario es marca personal, construcción de marca personal. Ok, Laura. Continuamos ahora con Henry Chacón. Henry, usted que se ha movido en este mundo de era digital, de marcas, de logos, de posicionamiento, ¿cuáles son las preguntas que uno podría resolverse cuando entra de pronto a esta intención de crear su propia marca o su sello personal? Ok, bueno, hola, ¿cómo van? Digamos que mi experiencia, digamos, para todos mi experiencia,
Mi experiencia no es desde el punto de vista comercial, más de lo que a muchos no nos gusta, que es las ventas. Pero ahí se escucha, ¿sí? ¿Sí lo tengo que coger? Bueno. Entonces, es más desde el punto de vista comercial y digamos que son como, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Yo vengo de la publicidad y la publicidad está dando un giro muy interesante ahorita. Nosotros los publicistas y la publicidad quiere ir hacia la pedagogía. O sea, nosotros ya no queremos hacer, no queremos hacer publicidad, sino queremos enseñar. Y eso es lo que está haciendo ahorita la publicidad y lo que está haciendo la publicidad en digital. Pero volviendo a una cosa que usted preguntaba, que me parece muy importante, yo creo más en la generación de audiencias. Lo que uno tiene que crear como marca es crear públicos. Nosotros tenemos un público ideal. Digamos, en ese momento, ustedes no son mi público, ni yo no soy la marca para ustedes. Ustedes son maestros y yo no soy maestro. Tengo unos conocimientos de otras áreas. Yo lo que tengo que buscar cuando estoy creando marca personal es cuál es mi audiencia, cuál es mi público, qué es lo que quiero hablar. Eso es lo que yo tengo que buscar. Tengo que encontrar las audiencias que a mí me interesan. Anteriormente en el mundo, digamos antes de toda esta locura digital, nosotros íbamos, o sea, las empresas creaban un producto y simplemente lo vendían. Las personas iban al producto. Ahora, con lo que está pasando con digital, lo que nosotros tenemos que buscar son nichos y audiencias. O sea, nosotros primero, lo que hace digital es identificar un nicho y sobre ese nicho, esa audiencia, uno ya crea un producto. Es algo muy parecido a lo que tenemos que crear para marca personal. Entonces, digamos, el marca personal, mi primera recomendación es simplemente creamos audiencias, creamos un público, de qué yo quiero hablar, qué es lo que me interesa hablar, y sobre esa audiencia yo ya hablo de esa audiencia. Nosotros no le podemos hablar a todo el mundo, y me gusta mucho un concepto de marca personal que es la estrategia. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es una cosa muy importante. La estrategia es sacrificar. Yo en marca tengo que sacrificar. A mí no me interesa eso, yo no puedo hablar de todo, tengo que hablar de un solo tema y profundizarlo y tener un punto de vista. Si no, no voy a crear marca. O sea, la marca, ya para terminar, la marca no es lo que ahorita nos están vendiendo, es tener una foto y yo salir en la foto en un post de Instagram haciendo cualquier cosa. Ustedes ven toda esa mano de influenciadores medio bobos que ahora tenemos, que se comen mocos y tienen millones de reproducciones, es porque ellos se están arriesgando es el ridículo. Nosotros nos tenemos que arriesgar, pero con un tema que nos guste, tenemos que tener un punto de vista. Si no tenemos punto de vista, no nos arriesgamos y no tenemos el público definido, no vamos a crear marca personal nunca. Gracias, Henry. No suelte el micrófono todavía. Henry nos comentaba ahorita que estábamos charlando la importancia del concepto de la categoría y de especializar esa marca. Incluso con algunos ejemplos nos los comentabas ahorita. ¿Cómo juega ese papel de las categorías en ese posicionamiento? Hay un concepto que me gusta mucho que se llama castillo de marca. Simplemente en la mitad del castillo, es como cuando protegemos un castillo. Tenemos el castillo y en la mitad del castillo está la marca. Está la marca, nuestro nombre, el logo o lo que tengamos. Después de ese castillo, después de ese castillo alrededor, está la categoría. Y después dije otro concepto que se llama la afinidad. La marca es lo que yo soy, mi personalidad, lo que yo hago. Y la categoría es la forma en que yo le aporto a esa categoría, o sea, lo que yo quiero hablar. En este caso, digamos, para poner un ejemplo, mi nombre es Henry y a mí lo que me gusta hablar es digital, de negocios digitales, esa es la categoría. Lo que yo no busco es que yo me posicione con mi nombre, o sea, lo que yo busco es que me posicione en la categoría, que sería negocios digitales. Que alguien que esté buscando en Google o alguien que esté haciendo alguna búsqueda digite negocios digitales y salga mi nombre. Eso es lo que yo estoy buscando. Yo lo que me quiero posicionar es en la categoría. Es algo que me gusta a mí mucho. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Tienen que coger lo que decía Steve Jobs, de unir esos puntos disímiles que no entendemos. O sea, cosas totalmente extrañas como las novelas de terror con las matemáticas. Esas son las cosas interesantes que yo puedo estar en una categoría hablando de un solo tema. Y yo me quiero posicionar en la categoría o en el tema. Eso es lo que a mí me empieza a posicionar. Solo decía ahorita que estamos hablando, o sea, uno mismo va creando, también tú, uno mismo va creando su marca personal de acuerdo a la forma como habla, como se viste,
cómo se peina y sobre todo cuando uno empieza a tomar puntos. Crear marca personal no es tomar puntos, uno tiene que tomar un punto, empezar a innovar una categoría. Listo, Henry. Entonces vamos a empezar entonces a puntualizar y a entender todo este mundo tan interesante. Laura, en el ámbito educativo, en el gremio finalmente que nos movemos, ¿qué ejemplo nos puedes compartir como posicionamiento de marca? ¿Qué han hecho para generar esa marca e incluso ese imaginario que tienen las personas de los que nos vas a compartir? Gracias, Salomón. Bueno, quisiera compartir dos que me parecen muy interesantes. Una persona que se llama Ken Robinson. Quiero saber cuántos de ustedes han escuchado algo de Ken Robinson. ¿Ninguno? Entonces ¿tienen celulares? Los invito por favor a que googleen Ken Robinson. Me parece extraño que no conozcan a Ken Robinson, porque Ken Robinson, estoy segura que algunos cuando abran el Google y vean quién es Ken Robinson lo van a recordar. Los invito entonces a hacer el ejercicio. Ken, como el Ken de la Barbie, K-E-N, y Robinson. Ken Robinson es un pedagogo, es un investigador. Él ya falleció, pero trabajó muchísimo sobre temas de innovación y creatividad en el aula. Él se dio a conocer por una charla que se llama La creatividad mata, la escuela mata la creatividad. Por ahí ya veo caras de, sí, ese es Ken Robinson, ¿cierto que sí? Bueno, entonces quiero hablarles de él porque él, los que googlearon, hicieron el ejercicio, se dieron cuenta que lo primero que le salió fueron sus videos. Y lo segundo que le salió probablemente fueron los libros. La forma como él buscó posicionarse en su marca precisamente fue, uno, el tema, lo que hablabas tú. ¿Cuál es la categoría? Su categoría era creatividad e innovación. Y cuando uno pone creatividad e innovación en el aula en Google, generalmente la mayoría de las búsquedas que van a salir sobre Ken Robinson. Entonces él hizo ese primer ejercicio. Lo otro que él es también es escritor. Entonces lo segundo que ustedes van a ver ahí en ese momento es que van a salir todos los libros que él escribió, ¿sí? Entonces él define dos estrategias muy importantes. Uno es orador y da charlas. Entonces lo primero que salen son los videos. Y lo segundo es, pues vive también o vivía de escribir libros y de digamos, de ser investigador. Entonces él trabaja en su especialidad, que es la creatividad y la innovación, y se posiciona. Obviamente este señor es un gurú, digamos, del tema educativo y creatividad, pero vino trabajando y él empieza a trabajar como desde el año 96, si no estoy mal, con todo su proceso, digamos, de investigación y de creación de marca. Ahora les quiero hacer otro ejercicio. Quiero invitarlos a buscar a Michael Resnick. Se escribe Michael Resnick con K al final. Este ejemplo, y lo quiero aterrizar, y me parece interesante porque Ken Robinson, digamos que era un poco más mediático, y Mitch Resnick es un investigador del MIT. Cuando ustedes hacen el proceso, digamos, de búsqueda, lo primero que sale de Mitch Resnick es su referencia sobre el MIT y sobre sus investigaciones. Si yo les digo a ustedes, ¿han escuchado sobre Scratch, el programa? ¿Sabían que Mitch Resnick es quien está detrás de Scratch? Probablemente no. Pero si ustedes van y buscan todos los papers y todas las investigaciones, ahí está Mitch Resnick. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es un poco menos mediático que el de Ken Robinson, pero es mucho, digamos, no es ni bueno ni malo, es que son objetivos diferentes. Y el objetivo, y uno ve a Mitch Resnick mucho más posicionado desde su rol de investigación en el laboratorio de medios del Instituto de Massachusetts, del MIT. ¿Sí? Entonces, me parece importante, digamos que como educadores entendamos que lo que tú decías no es el show, digamos, sino es porque es importante que un investigador se dé a conocer y se posicione en una categoría y en un tema.
porque para hacer investigación necesitamos recursos, ¿o no? Necesitamos recursos y necesitamos credibilidad. Y esto se construye a partir, por supuesto, de las investigaciones y de la profundidad. Porque hablábamos hace un rato que hay personas, digamos, que son como esa llamarada, que tienen un muy buen discurso y uno los escucha una vez y uno dice, wow, súper chévere esto que está diciendo esta persona. Pero uno los vuelve a escuchar y es el mismo discurso. Ah, sí, es lo mismo. Y después los vuelves a escuchar y es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad, digamos, como investigadores y como educadores? Yo me tengo que estar reinventando todo el tiempo. Y mi discurso y mi narrativa tiene que estar permanentemente evolucionando y creciendo y especializándose y conectándose con otros. Yo estoy segura que si ustedes descargan los papers de Mitch de los primeros años, pues definitivamente va a haber una gran evolución con los últimos y pues con otros hallazgos que él venido haciendo. No sería interesante que yo descargue uno ahorita y vuelva a leer exactamente lo mismo que investigó hace 10 años. Por eso es importante estarnos reinventando, pero estarlo comunicando también, porque eso hace parte, digamos, de ese proceso comunicativo y de gestión de marca. Ok, Laura, ¿quiénes estaban de este grupo de maestros acá, en Maestros que Inspiran el año pasado, en la versión 2021? Listo, pueden bajar la manito. Yo también. Y empezamos el año pasado posicionamiento de marca. Y si no, mire en Google, y si no, mire en imágenes en el IDEP, y hay una estrellita con su nombre. Entonces, querramos o no, ya estábamos haciendo pinitos para el proceso de marca y no nos dábamos cuenta. Entonces, creo que es interesante también mirar de pronto la profundidad que dice Laura en el terreno de la investigación y entender que lo que nosotros estamos generando es, a partir de un nicho de investigación, generando categorías y aplicaciones de esos proyectos que nosotros estamos emprendiendo en distintas líneas, en fases de desarrollo, ya más consolidados y otros obviamente más posicionados. Desde esa perspectiva, Henry, también, y me parece que es un tema que les llama mucho la atención a los maestros, y es que podíamos hablar, Henry, de ética y responsabilidad en la marca. Hoy en día la exposición que tenemos, por ejemplo, nosotros en redes sociales y toda esta cuestión, en esa línea de la responsabilidad, ¿qué podríamos nosotros decirles a los maestros? Como lo dije al comienzo, yo sí pienso que para generar marca hay que tener una posición. O sea, yo tengo que tener una posición en cuanto al contenido y en cuanto al tema que vaya a manejar. También lo había dicho, a mí yo creo que crear un poco marca es contar una historia, ¿sí? Crear una historia, tener una historia que tiene sus componentes, un principio, un desenlace, un final y sobre todo un objetivo. En cuanto a la responsabilidad que yo tenga es del tema que yo esté tratando, el contenido que yo esté haciendo, la forma como yo tengo que manejar ese contenido, la forma como yo voy a ver el contenido que estoy haciendo, el mensaje que quiero dar. Sí me arriesgaría, sí siempre recomiendo igual arriesgarse un poco, sin dejar de ser éticos, sin ser responsables, pero sí creo que la creación de marca, de la marca personal está en el arriesgarnos, en hacer cosas diferentes. Por eso ponía un poco el ejemplo de los influenciadores que vemos hoy en día, porque se están arriesgando, están tomando partido por algo. Entonces hay que tomar partido, de pronto con la responsabilidad o con la ética, pero digamos que más allá de eso, yo pienso que los temas más importantes, algo que decías ahorita, es que contar una historia, o digamos las personas que escriben o que son escritores, empiezan a hacer sus historias desde adentro, de lo que uno conoce. Yo creo que crear marca personal también empieza en el aula o en los pequeños espacios que nosotros tenemos, porque ahí tenemos una audiencia que nosotros empezamos a conocer, a reconocer, a saber cómo actuar. A veces tomamos, digamos, este tipo de creación de marca, lo vemos por allá con los grandes gurús que han hecho muchas cosas, pero nosotros mismos, con el entorno que tenemos, podemos empezar a crear cosas muy interesantes que nos van a aportar a esa creación de marca personal. Henry se refiere casi nada más y nada menos al concepto de innovación, porque es que si terminamos haciendo lo mismo y si terminamos en ese espectro cuadriculado en el aula,
pues terminamos siendo maestros también que repiten, que repetimos modelos, que repetimos metodologías, y creo que una de las razones por las cuales están ellos aquí es por eso. Ellos están innovando, haciendo cosas diferentes, a veces metiéndonos en líos con nuestro rector, con nuestros compañeros, porque el romper de pronto esas dinámicas y ese mundo psicorrígido genera ciertas dificultades, y Henry nos está invitando es a la innovación y a crear definitivamente cosas distintas. Algo que todos nos pasa, digamos, en el salón. Yo recuerdo que los profesores que más nos gustaban eran los que decían groserías, porque era algo que de alguna manera estaban innovando y nos sacaban del día a día. O cuando empezamos a contar la historia de Cristóbal Colón, y entonces, no, ese hijo de puta llegó tal, y le poníamos cuidado porque nos encantaba ese tipo de cosas. Ahí había innovación en el lenguaje. O sea, sí tenemos que salirnos un poco de ese día a día, de innovación. O ahí, digamos, que está investigando un poco para la creación de audiencias, para esta charla, y vi profesores pues, que empezaban a unir lo que les dije como literatura de terror con matemáticas. Eran temas súper chéveres porque habían identificado que les gustaban mucho las historias de terror, pero detestaban las matemáticas. Esa es forma de innovación, y a partir de ahí se va creando la marca personal. Yo pienso que uno no se debe preocupar tanto por crear la marca personal. Uno se tiene que preocupar es cuál es el tema que yo quiero, que de verdad me apasiona, y sobre ese tema cómo puedo poner un punto de vista. A partir de ahí uno ya empieza a crear la marca personal, identificar la audiencia que le quiero hablar. Ok, Henry. Y Laura, entonces, para los maestros que están en Zoom y nos están escuchando, y los maestros que están aquí también, déjenos como tareitas. A los maestros nos gustan las tareas. Recursos, ¿qué podemos hacer para encontrar de pronto caminos para generar, no sé si la marca personal o más bien una identificación de nuestro proyecto de investigación e innovación, algo que le permita fortalecer en esa línea a ese proceso que está desarrollando el maestro? Bueno, lo primero es hacerle la invitación a tener una reflexión sobre cuál es esa marca, qué es lo que me caracteriza y en qué me puedo especializar. Es un tema que uno dice, no, pues no es fácil, pero cuando uno lo piensa, uno dice, bueno, realmente ¿para qué soy muy bueno? Y traten de hacerlo escrito, hagan un documento en el que ustedes puedan decir, bueno, si yo fuera una marca, ¿cómo me llamo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿A qué público le quiero llegar? ¿Sí? ¿Dónde está ese público? Y cuando digo dónde está ese público, estoy pensando en espacios presenciales y en espacios virtuales. Foros, redes de maestros, grupos, no sé. Entonces, hacer ese primer ejercicio es la primera tarea, ¿sí? Definir cuál va a ser mi grupo objetivo y definir cuál va a ser mi estrategia. Esa va a ser, digamos que la primera tarea. Y en cuanto a herramientas, digamos que digitalmente hoy en día hay un montón de cosas interesantes. Yo creo que la pandemia nos trajo algo muy, muy positivo en el sector educativo particularmente, porque había muchos maestros que se negaban a utilizar la tecnología, digamos, para mediar sus procesos educativos. Y lo que vi durante esta pandemia es que a todos, no solamente a los maestros, sino a todos los profesionales, nos tocó aprender ciertas cosas a las que pues finalmente no queríamos tanto entrar con este tema tecnológico. Entonces la siguiente invitación es, hay un par de herramientas que les quiero recomendar. Hay una que se llama Canva, que estoy segura que alguno de ustedes las ha usado. Canva nos permite hacer muchas cosas, digamos, desde lo gráfico, sin ser grandes expertos. Hay unas plantillas sencillas que se pueden utilizar y los chicos hoy en día la usan de una manera increíble. Entonces Canva es una de ellas. Luego el tema de Audacity para hacer gestión y edición de audio. El tema del podcast no lo echen en saco roto, profes. Ustedes son muy buenos hablando. He tenido la posibilidad de trabajar con ustedes. Los profesores son, digamos que, muy buenos hablando y no son tan buenos escribiendo. Y esto es un llamado y una invitación a que tenemos que aprender a escribir. ¿Por qué tenemos que aprender a escribir? Porque la escritura es una de las formas más sencillas para comunicarnos con otros. Y es una necesidad de todo el sector educativo, de todos los profesionales, digamos, en general todos los profesionales deberíamos saber escribir. Pero en particular un educador
debe aprender a escribir. Entonces, les voy dando, digamos que varios formatos que ustedes pueden utilizar. Canva para hacer presentaciones, Audacity para hacer podcasts, para hacer audios. Hoy en día se pueden subir podcasts en SoundCloud, lo pueden subir en Spotify, pueden subirlo directamente en YouTube también. Yo no sé si algunos de ustedes escuchan podcasts por YouTube, pero hoy en día también podemos escuchar los podcasts por YouTube. Entonces, fíjense que son una cantidad de herramientas que están ahí y que simplemente pasemos de ser consumidores de contenidos a ser productores de contenidos. Eso es súper importante. Y creo que, pues, si googlean hay un montón. Yo ahorita les voy a pasar algunos links, tal vez para que en la edición puedan meter algunas de las cosas que me parecen interesantes para que los maestros puedan cacharrearle y se puedan meter en el tema. Pero yo sí creo que tenemos que aprender a escribir, y vuelvo a hacer el llamado. Muchas revistas, muchos portales hoy en día están necesitando contenidos especializados. Ustedes son especialistas. Cada uno desde lo que hace es especialista en un tema. Tú eres especialista en música y filosofía. Y estoy seguro que hay muchos portales que hoy en día necesitan contenidos en filosofía y en música. Y en el momento que cada uno de ustedes decida hacer un artículo, es simplemente mandar un correo electrónico y estoy segura que se los van a publicar. Listo, Laura. Maestros investigadores, maestros inspiradores, ya para ir cerrando, Henry y Laura. Están también recogiendo herramientas para posicionar sus proyectos, para presentarse a concursos. Nosotros hacíamos un rastreo el año pasado y un maestro, como cualquiera de nosotros, se puede estar presentando al año a 15 concursos. Y de pronto nosotros conocemos por ahí 2 o 3, y eso porque son los inmediatos. Pero hay una cantidad, compañeros, de convocatorias, y a veces los proyectos se quedan en el papel. Entonces sí es importante generar obviamente ese posicionamiento, ese refuerzo a esos proyectos de investigación que hacemos. Para ir cerrando, Henry, cuestiones puntuales, 3 tips, 4 tips para los maestros y el concepto de marca. Bueno, lo primero, me gustaría recomendar tres herramientas para, digamos que a mí lo que más me interesa es la creación de, cuando yo hago marca personal no marca personal, sino trabajo en creación de marca, lo que más me interesa es la creación de las audiencias. Y eso es lo que más me interesa. Yo recomiendo, la primera herramienta súper fundamental es un libro de Robert McKee que se llama El Guión. Ese libro es fundamental, esa es la cabecera para uno empezar a crear marca y sobre todo entender la audiencia. 2, una herramienta muy poderosa para entender los temas que se llama Google Trends, la herramienta gratuita que está ahí. Es muy importante porque aprendemos a segmentar, podemos ver desde el ombligo, o sea, cuáles son los temas que más son buscados en Colombia, pero también podemos mirar hacia afuera cuáles son los temas más buscados en el mundo. Entonces es una herramienta muy interesante. Y otra herramienta fundamental es la segmentación de audiencias que tiene Facebook, que es gratuita. Recuerden que Facebook es una enorme base de datos. Pues cuando uno está en Facebook y va a hacer un anuncio, cualquiera de los que estamos acá lo podemos hacer, nos permite segmentar. Y yo puedo empezar a segmentar hombres de entre 18 y 25 años, hombres, mujeres, y empezar a buscar temas sobre los temas que a mí me interesan. Estas 3 herramientas, el libro de McKee, Google Trends y Audience, creo que son fundamentales para uno empezar a explorar sobre todo las audiencias. En cuanto a tips de creación de marca, lo que les digo es, primero busquen un tema que a ustedes les guste. Acuérdense lo que decía Isaac Berlín, de que hay zorros y tenemos erizos. Los zorros son los que saben muchos temas y los erizos saben un solo tema. ¿Ustedes dónde están? Si quieren saber muchos temas o un solo tema, pero profundicen en lo que a ustedes más les gusta, en lo que ustedes puedan empezar a innovar. Si ustedes no tienen tema, va a ser muy difícil crear marca personal. ¿Para qué yo quiero una marca personal? ¿De qué puedo hablar? ¿De qué soy experto? ¿Qué credenciales tengo? Entonces, para mí lo fundamental es qué es lo que saben ustedes y hasta dónde están dispuestos a llegar. Todas esas preguntas están en el libro de Robert McKee, que es súper chévere. Y otro tip fundamental para mí es arriesgarse.
Hay que arriesgarse, hay que tener lo que hablamos, los bigotes de Dalí o el cuellito acá que tenía Steve Jobs o lo que usted decía, las flores de Frida Kahlo. O sea, tenemos que tener algo distintivo, no puede ser el vestuario, pero tiene la forma como nosotros comunicamos y la forma como tratamos los temas. Es que a veces lo que causa un poco donde todo se vuelve tan monótono y estamos en un momento donde todo se ha vuelto, o sea, todos estamos como en un estado de mamera, o sea, hay como un cansancio en todo lo que hacemos, como que no nos queremos arriesgar. Entonces yo creo que sí es el momento de que nos arriesguemos, empecemos a hacer cruces de temas y empecemos a llevar el tema hasta donde más podamos. Eso es. Uy, excelente, Henry. Los maestros por lo general son inquietos y llegaremos a sus pistas, claro que sí. Y también, Laura, para terminar, antes de darle la palabra a los compañeros que están aquí también, nos están evaluando, somos un canal, nos están juzgando a partir de marca personal, a partir de redes sociales. Sería más como el ejercicio de cierre que me parece interesante también. Sí, todo el tiempo, no solamente en redes sociales. Digamos, en la vida real nos juzgamos todo el tiempo y nos damos bien duro entre todos. Entonces, tener esa claridad es importante, digamos, no solamente para hacerlo bien, sino para tener una estrategia. Es importante tener una estrategia, es importante tener una claridad sobre cuál es el camino, es importante tener la persistencia en el tema de manejo de marca, es súper importante. ¿Qué pasa con algunas marcas cuando sale algún emprendimiento chiquito que crean redes por todo lado y uno se da cuenta que duran 2 meses dándole y hasta ahí quedó? No fueron persistentes con un trabajo pues que se propusieron. Lo mismo pasa con nosotros en nuestra marca personal. Si yo digo, aquí voy a arrancar y voy a hacer como el proceso, es importante la persistencia. Entonces lo que tú dices de nos están juzgando, sí, todo el tiempo estamos siendo, digamos, lo que les decía yo ahorita, ustedes están todo el tiempo siendo referentes, todo el tiempo estamos siendo vistos, todo el tiempo estamos siendo juzgados, para bien y para mal, y eso que hagamos bueno, persistente, bueno o malo, va a alimentar nuestra marca personal. Entonces es importante, digamos, tener esa claridad y ser conscientes de eso y poder ir construyendo poco a poco y ponernos unas metas. Como si yo te pregunto a ti, Salomón, ¿en qué año te presentaste al premio Compartir? Fuiste en 2017. Yo conocía a Salomón cuando se presentó al premio Compartir y el primer ejercicio que hacíamos con ellos era escuchar su relato. ¿Cuál es tu propuesta, Salomón? Y yo me acuerdo que todos nos hablaban y podían durar horas hablando. No, ahora dímelo en 3 minutos. ¿En 3 minutos? No alcanzo a decirlo en 3 minutos. Y todo esto ha sido una construcción. Yo estoy segura, y lo hablábamos ahorita con Salomón, que si le pregunto a Salomón sobre su proyecto de música y filosofía, ha tenido una evolución súper larga y esto ha sido un trabajo, él mismo me lo dijo ahorita, fue inconsciente. Digamos, Salomón no se ha sentado conscientemente a decir, voy a trabajar en mi marca, pero Salomón inconscientemente ha venido trabajando en su marca y tú ya tienes un camino. Digamos, ¿cuál sería mi invitación para ti y para todos? Estoy segura que cada uno de ustedes ya inició un camino. Revisen, googleense. Por ahí acabó de llegar Luis Miguel, que fue otro de aquellos que arrancó su momento antes de ser gran maestro y antes de ser Global Teacher Prize. Él no tenía, digamos, yo creo que todavía no tenía en mente todo lo que iba a pasar con él. Y hoy en día lo googleamos. ¿Y quién es Luis Miguel? Pues Luis Miguel es un referente en educación en este momento en Colombia. ¿Pero por qué? Porque tomó la decisión de arriesgarse, lo que tú decías, de hablar un tema que no es fácil, que es el tema de sexualidad en los colegios, de abordarlo de una manera diferente. Y lo vi exponiendo su tema ante 1000 personas en un teatro en vivo y lo hizo muy bien y fue reconocido en el Global Teacher Prize. ¿Por qué? Porque se arriesgó, porque encontró su categoría, porque encontró su público y porque construyó un relato. Eso. Listo, Laura. Nos dejas muchas tareas para hacer. Queremos escucharlos.
y preguntas que de pronto puedan surgir, incluso cuestionamientos a raíz de la temática que estamos abordando. Digamos que uno de los riesgos que siempre cuando salimos al público es ser criticados. Digamos, siempre vamos a tener ese riesgo de que alguien no esté de acuerdo con lo que nosotros estamos proponiendo. Pero ahí yo te diría que ese riesgo se minimiza en la capacidad que tú tengas de que lo que estás compartiendo es verdad, digamos, la veracidad de nuestro contenido, que tenga fuentes, digamos, que sean comprobables. Y yo creo que eso desde cualquier investigación, sea pública o que la estemos trabajando, pues digamos, no para publicarla en internet, pues creo que es un principio básico. Entonces yo creo que como profesionales, no solamente investigadores, tenemos que estar dispuestos, y uno de los riesgos es vamos a ser criticados y vamos a tener haters, digamos, gente que nos odia y que no le va a gustar lo que nosotros estamos proponiendo, por supuesto, pero eso hace parte también de ese proceso de socializar el conocimiento. Y es el primero, digamos, es uno de los que se me ocurre, no sé si a ti se te ocurra otro. Se me ocurre otro, yo digo o sea, para mí, digamos, las marcas sí tienen que aportar algo al mundo y le tenemos que aportar algo. Y cuando tenemos marca personal, también. Creo que uno de los riesgos es no conocer a profundidad los temas de los que estamos hablando, ser muy pando. Otro riesgo para mí es no tener una visión de lo que yo tengo o de lo que yo quiero hacer. Entonces, para sintetizar es no profundizar en los temas. Para mí es verdad. Se me ocurre otro, y es el riesgo a ser fusilado. Ese es otro de los riesgos cuando ponemos algo, digamos, en internet. Y es que otros tomen nuestro trabajo, pero yo les voy a decir algo, y es algo que tenía que anotar y no se los conté, y es, espero que puedan investigarlo, sobre las licencias Creative Commons. Yo creo que la mayoría de ustedes las conocen, Creative Commons. Y esto es una forma de licenciar contenidos que están en la web, la mayoría digitales, pero es importante, digamos que a mí en algún momento escribimos hace un tiempo en una empresa un manual para creación de marca digital para empresas, y al final pusimos un sello que decía prohibido no compartir. Es decir, el llamado era precisamente a fusílenlo, úsenlo, modifíquenlo, tengan nuevas, digamos, nosotros tomamos el riesgo de ponerlo al mundo para que otros nos dijeran está chévere o hay unas opciones, digamos, adicionales. Siempre como investigadores, cuando ponemos las cosas en redes, pues tenemos ese riesgo de que nos fusilen y que no nos citen y que, bueno, esas cosas pasan. Nosotros involucramos estudiantes, padres de familia, en este ejercicio de colocar en redes sociales material audiovisual, material fotográfico, pues eso tiene implicaciones. Entonces creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que implica hacer firmar los consentimientos por todo lo de los derechos de infancia y adolescencia y lo que ello implica. Claro, hay una cuestión de responsabilidad ética y de cuidado, y más en los tiempos que estamos viviendo, y es contar con las familias, sobre todo cuando se van a publicar este tipo de trabajos, porque quedan expuestos los niños en las redes. Importante, muy importante esa pregunta, compañeros. Yo quiero, sobre eso quiero aclarar, cuando nosotros creamos marca personal, sino marca desde el punto de vista comercial, siempre hay algo muy importante. Siempre definimos la audiencia y la no audiencia. Definimos a las personas que les queremos hablar y a las personas que no les queremos hablar. Y hay algo importante para eso, que la pregunta es, definimos los temas de los que yo quiero hablar y también definimos los temas de los que no quiero hablar, porque a veces por eso se vuelve estratégico la creación de marca. ¿Por qué? Porque la estrategia también nos dice a nosotros qué no debemos hacer. Y en temas tan sensibles, cuando está involucrado menores de edad, la educación,
la política, acá es donde tenemos que ser más estratégicos, tenemos que estar un poco más organizados, saber qué queremos decir desde el comienzo que empezamos a crear nuestra marca personal y saber qué no podemos decir, qué temas no podemos tratar y qué temas sí podemos tratar. Eso es ser estrategia. O sea, a partir de ahí creo que es importante también tenerlo en cuenta. Creo que eso es sobre cómo aumentamos la comunidad. Yo pienso que la comunidad que tenemos también la tenemos que empezar a capacitar, que cada uno también sea su propio community manager, que desde la cabeza de esa comunidad que hay, desde los líderes de la comunidad, nos empiecen a dar los objetivos. ¿Por qué yo tengo que hacer eso? ¿Por qué yo tengo que hacer un hashtag? ¿Por qué yo tengo que compartir? ¿Y qué voy a lograr con eso? Entonces, para mí, crear comunidad es eso. Crear comunidad es porque todos estamos, qué nos une como tal y qué vamos a lograr como tal. Para mí, digamos, y una recomendación, simplemente eduquémonos y busquemos objetivos porque todos estamos en esa comunidad. Pues yo creo que hay algo importante, digamos que en la creación de marca hay algo que es clave y es hacer que otros hablen de mí. Es decir, tú puedes hacer todo el tiempo estar diciendo soy muy bueno, soy muy bueno, soy muy bueno. Pero si tú haces que otros hablen de ti, eso tiene más valor. Digamos que eso le da más peso a una persona como investigador. Entonces, yo lo que creería que pueden hacer ustedes es una estrategia también de networking, de un trabajo entre todos, donde no solamente yo me sienta me van a poner a hablar de mí, o sea, qué mamera estar diciendo yo todo el tiempo que soy buena en ciertas cosas. Pueden hacer equipos de trabajo para que de manera articulada los unos hablen de los otros y se puedan ir, digamos, enriqueciendo diferentes marcas personales. Porque a veces no es tan fácil crecer solo, es más fácil cuando tienes a otro que te está motivando y que te está llevando a crecer. Entonces, digamos que esto es un trabajo permanente, de nuevo, persistencia. Yo estoy segura que siempre van a ver el Luis Miguel, el Salomón, el Alex, que, digamos, lo hacen rápido y van adelante, pero siempre van a haber algunos otros que se demoran un poquito más, pero que también lo van a lograr de a poquito. ¿Sí? Entonces es como entender que no todos vamos al mismo tiempo, pero también apalancarnos en el trabajo de los otros. No es lo mismo nadar solito a ir como en grupo y en combo y uno decir, uy, sí, esto está chévere, o lo podemos hacer en pequeños grupos. Entonces ese trabajo en red, entender de verdad, maestros, entendamos el trabajo en red, es una cosa súper poderosa. Hay una analogía que a mí me gusta mucho del tema del árbol, y es nosotros como profesionales, como educadores, ustedes debemos tener las raíces muy metidas en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que entender, digamos, amar de dónde venimos, entender cuál es mi narrativa, pero tener la capacidad de sacar las ramas al cielo, es decir, qué capacidad tengo yo de conectar con otras experiencias, de escuchar a los otros, qué es lo que están diciendo, y de poder conectar con otros IDEPs, no solamente en Colombia, con el IDEP en Perú, en Ecuador. Eso es súper poderoso, y eso estoy segura que si yo les digo a ustedes, ¿no les parecería muy chévere conocer a 2 o 3 maestros que están en otro lugar del mundo haciendo lo mismo que ustedes están haciendo? Y eso puede llegar a motivarlos mucho más a generar como eso que yo creo que están esperando tener, y es el enganche, que todos se enganchen, digamos, como maestros investigadores, y que no sea solamente el IDEP nadando solito, sino que tengan a una red de redes a su alrededor. Pero eso se hace en equipo y con persistencia. Eso no se construye en un año. Son años de trabajo y de seguir dándole. Y con lo que tú decías de la analogía de la que está súper chévere, para mí lo más importante de la comunidad es el por qué. O sea, el por qué lo hago, por qué estamos ahí, eso es fundamental, que todos entendamos el por qué. Ok.
Yo voy a recoger unas palabras de Laura y de Henry, pero no quiero cerrar sin hacer el siguiente comentario y se lo debo a un maestro que se llama Alberto Prieto, y él me compartía en una oportunidad una anécdota y yo todo el tiempo la trato como de compartir con los chicos, y decía, estudia una hora un tema que te apasione, estudia una hora diaria un tema que te apasione, y en 10 años vas a estar en muchos lugares del mundo como uno de los especialistas y uno de los versados en ese tema. Es un intento, pero creo que eso apunta a una reflexión que nos compartía Henry, es especialícese en ese tema que le apasiona. Yo sé que algunos de ustedes se van a ir hoy con la idea, la mentalidad de la marca. Lo voy a hablar desde mi mirada de Salomón Rodríguez, y de pronto mi razón de ser no es la marca, porque muchos tenemos por las venas la pedagogía, pero desde lo que ellos nos acaban de decir, es ineludible que nos podamos salir de ese espectro de la marca, y más cuando estamos trabajando proyectos de investigación e innovación educativa. Por eso recogí estas palabras: creatividad, romper la cotidianidad, arriesgarse, investigación, especializarse, de lo que Laura y Henry nos compartieron. Pero yo le agregué una: siempre desde la ética y la responsabilidad de ser maestro. Creo que eso no nos puede faltar, y pues obviamente es algo que nos convoca aquí. Interesante, gracias Henry, gracias Laura por compartirnos. Definitivamente nos llevamos muchas inquietudes en algo que de pronto para mí es nuevo, pero que definitivamente es importante ampliarlo y empezar un poquito a entender ese fenómeno, porque pues estamos en este mundo de la era digital. Así las cosas, creo que queda más bien es como la invitación a entender que van a haber otras charlas, otras dinámicas como esta, con temas súper interesantes como el día de hoy. Y viene para el 15 de abril, compañeros, la charla sobre innovación y gamificación, que creo que también nos puede generar herramientas y sobre todo líneas y aspectos interesantes para los proyectos que estamos desarrollando. Mil gracias, compañeros, por acompañarnos y compartir este ratico con estos dos grandes expertos.